Alumnas y alumnos de tercero de secundaria, me da mucho gusto encontrarnos nuevamente. Mi nombre es Elena González y les doy la más cordial bienvenida a una sesión más de lengua materna de la estrategia Aprende en Casa 3. En esta ocasión me acompaña Daniel y además de saludarlos, nos tiene un mensaje muy importante para todas y todos. Saludos, maestra Elena. Y a quienes nos siguen a través de sus pantallas, antes de iniciar es necesario atender a las recomendaciones de higiene y mantener la sana distancia, además de procurar una alimentación saludable, hidratarse y hacer mucho ejercicio. Nuestra salud es lo primero. En esta sesión hablaremos sobre conceptos, conceptos y más conceptos. ¿Suena complicado? Podría serlo, pero para simplificarlo, aprenderemos a elaborar mapas conceptuales. Es decir, que una vez que tengamos los conceptos, veremos cómo organizarlos, jerarquizarlos y esquematizarlos, pues hacerlo nos facilitará su apropiación. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En conceptos, conceptos y más conceptos, revisaremos información para elaborar mapas conceptuales con el propósito de establecer relaciones entre conceptos en un mapa conceptual. Veremos que los mapas conceptuales están destinados a ser usados por personas de todas las edades, desde niños de edad preescolar hasta científicos. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para tomar notas. También tengan a la mano su libro de texto y, si es posible, una regla. Recuerden que todo lo que veremos es para fortalecer su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de la sesión, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Quienes como ustedes o como yo nos dedicamos a estudiar y adquirir conocimiento, a menudo tenemos que revisar apuntes o regresar a la información que hemos recopilado a través del tiempo. Y esto implica analizar, sintetizar y organizar la información. ¿Te ha pasado, Daniel? Sí, profesora. Según yo, mis apuntes son una maravilla. Pero siempre que intento consultarlos antes de un examen me cuesta mucho trabajo organizar la información y distinguir entre todos los párrafos que escribo lo realmente relevante y útil para el examen, el trabajo, la investigación que debo entregar. Pues estás de suerte, porque una excelente estrategia es utilizar organizadores gráficos. ¿Sabes qué son? Creo que no. Los organizadores gráficos son representaciones visuales de conocimientos que presentan información rescatando aspectos importantes de un concepto o materia dentro de un esquema. En esta sesión nos enfocaremos en la elaboración de uno de ellos, el mapa conceptual. Eso me parece muy bien, porque como le dije, me cuesta trabajo organizar mi información, maestra. No te preocupes, porque para eso estamos aquí. Tú, las alumnas y alumnos que nos siguen a través de sus pantallas, preparen en casa su cuaderno y vamos avanzando. Dentro de lo que ha mencionado maestra Elena, recupero algunos datos importantes. 1. Los mapas conceptuales son un tipo de organizador gráfico. 2. Sirven para analizar, sintetizar y organizar información. 3. Son una estrategia de estudio. Y dentro de mi experiencia, les puedo decir que nos servirán para cualquier asignatura, en cualquier nivel académico o profesional en el cual nos encontremos. Una vez que definimos qué son los mapas conceptuales y para qué sirven, vamos a plantearnos dos preguntas fundamentales que responderemos a lo largo de la sesión. ¿Cuáles son los elementos de los mapas conceptuales? Y lo principal, ¿cómo se desarrollan? Comencemos por ubicar qué
¿qué son los mapas conceptuales? Es una herramienta que ayuda en el proceso de aprendizaje, ya que establece de manera visual la organización de las ideas, es decir, expone la estructura del pensamiento y al hacerlo nos trae varios beneficios como los que vemos ahora en pantalla. Organiza el conocimiento, jerarquiza la información, concentra las ideas principales o los hechos importantes, facilita el aprendizaje, fortalece la memoria, desarrolla el análisis y la síntesis. Los mapas conceptuales nos brindan esos beneficios, pero claro, nos corresponde a nosotros hacerlos. ¿Nos lo puede hacer la computadora, maestra? Los puedes hacer en computadora, incluso hay programas que te ayudan, pero los conceptos los debes definir tú. Se trata de una labor que requiere del análisis y la inteligencia humana. Claro, uno tiene que decirle a la computadora cómo pensar. ¿Podemos ver cómo se elaboran? ¡Claro! Mira, iremos por pasos. Para empezar, quiero que leamos el texto que aparecerá en pantalla. Lo haremos de forma alternada. Inicia tú, por favor, y en casa vayan siguiéndonos en la lectura. El agua. El agua está formada por moléculas, con 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esto fue demostrado por Lavoisier y Henry Cavendish entre 1781 y 1783. En estado líquido, estas moléculas están apiñadas en forma desordenada. Se pueden mover libremente, pero se mantienen adheridas unas a otras por fuerzas atómicas. El grado de agitación de las moléculas está relacionado con la velocidad con que se desplazan. Por otra parte, con la vibración propia. Y tiene estricta relación con la temperatura. A mayor temperatura, mayor velocidad en promedio. Para el caso de la superficie de un lago o del mar sin viento, las moléculas de vapor se acumulan en la superficie y disminuyen el proceso de evaporación. Una suave brisa alcanza para arrastrar lejos las moléculas y permitir el incremento de la evaporación. Conclusión: el viento y el sol son 2 agentes de la evaporación. Si la gota es arrastrada hacia las alturas con bajas temperaturas, se forma hielo. Las corrientes ascendentes pueden hacer circular el hielo por dentro de la nube una y otra vez. Así se forma el granizo, capa por capa. En cambio, si es el cristal no derretido el que se aglutina, caerá a tierra en forma de nieve y el agua cae mojando la tierra, alimentando los ríos o cubriendo de nieve en las cumbres y valles, lo cual favorece la fotosíntesis y permite la vida. La travesía de algunas gotas incluye el paseo por ríos subterráneos. Tal vez se detenga durante algún tiempo para formar parte de un organismo vivo como el tuyo, pero tarde o temprano volverá a circular por ese gran recorrido, casi eterno, el ciclo del agua. Perfecto. Iremos retomando el texto para identificar ideas importantes y comprender el tema. Recuerden que nuestro tema central es el agua. Revisemos y aquí está. Formada por moléculas, estado líquido. Agitación de las moléculas. ¿Tienes alguna? Pues agregaría relación con la temperatura y evaporación. Muy bien, pero antes de evaporación tomaremos el viento y el sol. Continuemos con bajas temperaturas. A ver, ya lo tengo. ¿Qué le parece cristal no derretido y forma de nieve? Muy bien. Agreguemos a la lista mojando la tierra, alimentando ríos. Permítame terminar, por favor, maestra. Permite la vida, ríos subterráneos, formar parte de un organismo vivo. Muy bien, pero, a ver, explícanos qué te llevó a seleccionar esas frases o palabras. Pues para empezar, usted dijo que el tema era el agua.
y después me di cuenta de que estaba seleccionando ideas encaminadas a la composición del agua, sus estados, a sus usos, es decir, a sus características. Eres observador, ¿eh? Tu apreciación es correcta. Después de la lectura, veamos cómo seguir avanzando para elaborar nuestro mapa. Lo primero que debemos hacer es seleccionar el tema que se va a desarrollar. Después, agrupar los conceptos que tengan alguna relación. Organizar por orden de importancia y de manera jerárquica los conceptos. Unir los términos con líneas y palabras de enlace. Después de organizar los conceptos, debes comprobar que las relaciones establecidas sean reales. Hasta el momento, ¿tienes alguna duda? Me parece que no, pero creo que valdría la pena aclarar qué son las líneas o las palabras de enlace. Tienes razón, y te propongo que llegado el momento, vayamos retomando qué son y para qué las usamos. Para empezar, debes saber que los mapas conceptuales son muy versátiles, así que cuando tengas que elaborar uno, debes plantearte esta pregunta: ¿qué quiero reflejar en mi mapa conceptual? Esto significa hallar lo que se conoce como pregunta de enfoque, y sobre esta pregunta se basará tu trabajo. En otras palabras, esa pregunta demostrará lo que aprendería otra persona si le compartes tu mapa conceptual. Ahora quiero aclarar que existen muchos caminos para desarrollar tu tema, por lo que te sugiero enfocarte en la idea principal del tema y en aquel que te permita sentirte satisfecho con la información que vas a transmitir y aprender. Profesora, me imagino que como en este ejemplo el tema principal es el agua, es lo que colocaremos como inicio o título de nuestro mapa. Las alumnas y alumnos en casa, ¿lo están haciendo igual? Espero que sí nos estén siguiendo y tienes razón. Este concepto lo colocarán en un rectángulo u óvalo en la parte superior. A partir de ahí y con base en la información, veremos qué conceptos son más importantes para desarrollar el tema. En el texto se observa que al hablar del agua, se resalta el hecho de que forma parte de un organismo vivo, hecho que para nosotros es indispensable. Así que podemos poner el concepto seres vivos. Después observamos que también se menciona cómo está conformada el agua y utiliza el concepto moléculas. Y algo que seguramente muchos conocemos y que se menciona en el texto es que el agua tiene estados. Claro, entonces en el segundo nivel los conceptos que colocaremos son seres vivos, moléculas y estados. Así es, y a partir de ellos iremos desarrollando cada concepto. Mira, de los tres, pongamos el que está a la izquierda, seres vivos. A ver, el texto menciona que favorece la fotosíntesis y también en otra frase menciona los organismos vivos. Entonces, pensando en los reinos de la naturaleza, podemos poner los conceptos plantas y animales. Muy bien. Confío que en casa nos vayan siguiendo. ¿Qué te parece si para poder avanzar nos dan ejemplos de los conceptos que mencionaste? Claro, maestra. En el concepto plantas se me ocurre colocar maíz, pues es la base de nuestra alimentación. Y en animales, pues al que consideramos nuestro mejor amigo, el perro. Me parecen buenos ejemplos y además estás utilizando tu capacidad de análisis y de síntesis, ¿te das cuenta? Sí, maestra, ya le voy entendiendo mejor. Digamos que lo hacía, pero más por instinto. Qué interesante lo que dices. Justamente el instinto nos lleva a facilitarnos las tareas y la necesidad de comprender un tema o un hecho es lo que dio paso a los mapas conceptuales. Pero continuemos. Tenemos el concepto moléculas y en el texto vimos que la agitación de las moléculas
tiene relación con la temperatura y ello influirá en el otro concepto que colocamos. Entonces, en el siguiente nivel de moléculas podemos colocar movimiento y de ahí derivar el otro concepto, temperatura. Permítame el tercer concepto, maestra, pues además de la información del texto, ese sí me lo sé. Adelante. El concepto es estados, y estos son tres: sólido, líquido y gaseoso. Bueno, pues ya que nos apoyaste con los tres conceptos, menciona dónde los encontramos. Pues el agua en su estado sólido lo podemos identificar, según menciona el texto, en el hielo. Y la nieve, en su estado líquido, menciona río, lago y mar. Y finalmente, en el estado gaseoso, menciona la evaporación, por lo que lo colocaré vapor. Pues ya tenemos los conceptos que utilizaremos. Están ubicados por niveles y procederemos a dibujar las líneas de unión. Maestra, ¿pueden ser flechas? Varios estudiosos mencionan que no se utilicen flechas y el argumento es la ubicación. Las líneas y las palabras de enlace nos indican la subordinación de un concepto a otro. A ver, entonces, estas líneas de unión del concepto agua las conectaremos con las tres siguientes y de cada uno de esos tres conceptos iremos relacionando con los subsecuentes. Demos unos momentos para que todos vayamos avanzando al mismo ritmo. Mientras trazan sus líneas, aprovecho para mencionar algo muy importante. Vamos a escribir con letras mayúsculas los conceptos y en letras minúsculas las palabras de enlace. Confío que vayamos a la par porque les tengo un reto. A ver, adelante. Quiero que vayas dando lectura al mapa conceptual y a la par irás colocando las palabras de enlace, pues son justamente el elemento que se requiere para dar sentido a nuestro organizador gráfico. Por supuesto, veamos. El tema sobre el que hablaremos es el agua. Para analizarlo, veremos su uso, es decir, que es necesaria para los seres vivos. Entre los seres vivos nos enfocaremos en que es necesaria para las plantas y para que tengamos una idea más clara, mencionaremos, por ejemplo, al maíz. También es necesaria para los animales y, por ejemplo, pondremos a un perro, que es el mejor amigo del hombre. Pasando a otro concepto, mencionaremos que el agua está formada por moléculas. Estas moléculas están en movimiento, el cual es provocado por las variaciones de temperatura. Y finalmente hablaremos de que el agua cambia en estados. Estos son tres y pueden ser el sólido, como el hielo y la nieve, el estado líquido, como el río, el lago o el mar, y el estado gaseoso, como el vapor. Buen trabajo. Quiero aclarar que en nuestro ejemplo de la sesión trabajamos exclusivamente con un texto. Sin embargo, cuando investigamos un tema, podemos recurrir a diversas fuentes para ir tomando nota de los conceptos que utilizaremos. Gracias, maestra. Ahora podremos sacar mayor provecho a los apuntes y hasta será más fácil localizar rápidamente los conceptos que se requieran revisar. Pero, ¿y si en lugar de un tema como el agua necesito hacer un mapa conceptual sobre, digamos, un libro? Muy interesante planteamiento. A ver, dame un ejemplo. Pues cuando vimos el Renacimiento me pareció muy interesante la Celestina. Sí, un texto muy representativo de su época, pero mira, te pido leas un fragmento del prólogo a la edición del quinto bicentenario del escritor Juan Goytisolo y veremos qué es lo que hay que hacer. Veamos. Sujetos a los impulsos de un egoísmo sin trabas, sumidos en áspera e inevitable contienda, los personajes de la Celestina no conocen otra ley que la inmediatez del provecho. El Homo homini lupus de Plauto, razonando y expuesto por Gracián y Hobbes,
configura la realidad que les empuja a enfrentarse entre sí hasta el límite del aniquilamiento. Sempronio y Parmenio olvidarán la fidelidad debida a su amo, por la codicia de la recompensa prometida por Celestina. Destruya, rompa, quiebre, dañe de a alcahuetas lo suyo, que mi parte me cabrá, pues dicen, a río vuelto, ganancia de pescadores. Parmenio 2:5. Y acabarán por asesinar a la vieja. Sobre dinero no hay amistad, cuando ésta se niega a repartir el fruto de su tercería. La violencia, así desatada, no tardará en recaer sobre ellos. La justicia les degüella en la plaza y, pasado el primer momento de congoja, su amo Calixto les paga de forma póstuma en la misma moneda. ¿Qué más me va en conseguir la ganancia de la gloria que espero? El goce con Melibea, que en la pérdida de morir los que murieron. 13. La concatenación perversa de causa-efecto a la que nos referimos antes acarreará a continuación la muerte de Calisto y el suicidio de Melibea. ¿Qué te pareció? Pues fue una probadita nada más. Pero con esa probadita podremos entender cómo elaborar tu mapa. A ver, ¿cuál es el título? La Celestina. ¿Y qué conceptos te interesa analizar? Bueno, primero le diré qué frases marqué en el texto. Muy bien. Además, ya conoces más de la obra. Mire, me parece muy importante codicia, por la recompensa. Asesinar a la vieja. Sobre el dinero no hay amistad. El goce con Melibea y la muerte de Calisto. Y el suicidio de Melibea. Ideas interesantes. Ahora dime tus razones. Pues de lo que se me hace importante analizar son los temas y los personajes. Y en el fragmento me dio información para hacerlo, aunque claro, mi trabajo estaría más completo si leyera el prólogo completo y la tragicomedia misma. Entonces dinos, ¿cómo quedaría tu mapa? Bueno, como ya lo dije, el título será La Celestina. Después pondré en el siguiente nivel temas y personajes. Y al menos en temas puedo observar con la frase de el goce con Melibea que había, digamos, mucho amor. Bueno, más precisamente pondré pasión. Después se habla de codicia, dinero, recompensa. Entonces coloco avaricia, que además es una característica de Celestina. Y por lo del asesinato de Celestina, muerte de Calisto y suicidio de Melibea, pues colocaré muerte. Muy bien. Como pudimos darnos cuenta a lo largo de la sesión, elaborar un mapa conceptual es sencillo y hasta puede ser divertido. Además, ponemos en juego diversas habilidades como la comprensión lectora, abstracción, análisis y de síntesis, sin olvidar las de organizar y jerarquizar. Entonces, ahora queremos proponerles un reto. Seleccionen un texto de la asignatura que deseen. Identifiquen el tema, los conceptos y agrúpenlos de acuerdo con su relación al tema. Realicen un mapa conceptual cuidando de que contenga los diversos elementos. ¿Listo? Manos a la obra. En esta sesión vimos que establecer relaciones entre conceptos en un mapa conceptual con la finalidad de elaborar mapas conceptuales nos brindará la oportunidad de aclarar conceptos, establecer relaciones entre ellos para comprender un tema a partir de lo general hasta lo particular. Les sugerimos que para reafirmar lo que vimos en esta sesión, localicen en sus libros de texto El aprendizaje esperado, establece relaciones entre conceptos en un mapa conceptual. Lo anterior para que cuenten con más elementos y podamos elaborar mapas conceptuales. De la misma forma, les sugiero que investiguen en medios impresos o a través de las TIC acerca del tema o temas de su interés y usen los mapas conceptuales como una estrategia
para resumir y analizar. Tengan en cuenta que los mapas conceptuales nos facilitan el estudio y la apropiación del conocimiento. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna, tercer grado, en la que hemos platicado sobre conceptos, conceptos y más conceptos. Soy Elena González y quiero agradecer a Daniel por su valioso apoyo. Gracias a usted, maestra Elena, y un extensivo reconocimiento a todo el equipo profesional que hace posible que a través de sus pantallas estemos compartiendo esta sesión con todos ustedes. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Confiamos en encontrarnos muy pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.